En una ocasión como esta, uno quiere estar en la guía del Señor y tener la palabra que el Señor tiene para su pueblo. Y bueno, oramos que el Señor nos ayude también. Vamos a leer, queridos hermanos, con la ayuda del Señor, las tres referencias que tenemos en nuestro Nuevo Testamento a la ascensión del Señor. Y vamos a comenzar en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora, por favor, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y por último, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a dejarlo hasta aquí y confiamos en que el Señor siempre prospera su santa palabra. Amén. Ustedes saben, queridos hermanos, que el Señor, después de su resurrección, estuvo con los discípulos durante 40 días. Y cada evangelista nos relata algunas de las apariciones que el Señor, en las cuales el Señor se manifestó a los suyos. Es muy llamativo que tenemos en total por lo menos 12 apariciones, y la última de ellas entonces ocurre en relación a los pasajes que hemos leído, a la ascensión del Señor. Y estoy pensando en por lo menos tres cosas a las que quiero llamar nuestra atención. Quiero que veamos cómo el Espíritu de Dios describe la ascensión. Porque es llamativo que por lo menos en el Evangelio de Mateo no tenemos ascensión. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo termina con: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Creo que esa es la razón por la que no hay ascensión en Mateo, porque el Señor
el Rey resucitado, está con nosotros, invisible. Tampoco tenemos ascensión en en Juan. Y ustedes saben que en Juan el Señor es presentado como el Hijo de Dios. Y esa relación eterna, inquebrantada, el Hijo que nunca ha salido del seno del Padre, que aun cuando estuvo caminando aquí en la tierra, Él estaba a la misma vez en el seno del Padre. Y por eso allí no tenemos ascensión. Pero quiero que veamos en primer lugar cómo el Espíritu de Dios describe la ascensión. La otra cosa a la que quiero llamar nuestra atención es el efecto que la ascensión tuvo en los discípulos. Cómo los impresionó. Y entonces también lo que el Señor hacía con los discípulos a favor de ellos después de la ascensión. Y quiero que comencemos entonces allí en Marcos. Fijémonos, versículo 19. Y el Señor, Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, y note esta palabra, fue recibido arriba en el cielo. Hay cosas que se parecen en la Escritura que debemos diferenciar. Hemos leído de la ascensión. Y la ascensión y la glorificación o la exaltación, aunque están relacionadas, son cosas distintas. La ascensión fue visible, pero la exaltación no la pudieron ver los discípulos. Dice Marcos entonces, versículo 19, que Él fue recibido. Y esa palabra, ustedes saben, queridos hermanos, que Marcos presenta a Cristo como el siervo. Como nos decía nuestro hermano don Samuel, en Marcos se ve esa actividad constante. Cada capítulo comienza con un conectivo del capítulo anterior para indicarnos la intensa actividad. Pero ahora en Marcos el siervo asciende y es recibido. Esa palabra nos recuerda o nos enfoca la recepción. Cuando Simón Bolívar ganó la última batalla de la emancipación del imperio o del imperio español, del yugo español, y él iba caminando por todas estas tierras hasta llegar a Quito. En Quito se mandó a que todas las casas fuesen pintadas de blanco. Y todos los hombres y mujeres se vistieran sus mejores galas y se enarbolaran banderas blancas para recibir al libertador Simón Bolívar. Uno se imagina con tanta limitación cómo habrá sido la recepción al Señor Jesucristo. El siervo rechazado, el siervo que había prosperado la voluntad de su Dios, pero el cielo, hermanos, hizo para él una recepción. Pero dice también, versículo 19, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y esta expresión indica que se sentó con pleno derecho de hacerlo. El siervo había completado su obra,
había terminado la obra que el Padre le había encomendado y ahora él se sentó. Entonces los discípulos lo vieron levantarse, pero ellos no le vieron sentarse. Su exaltación fue invisible. Pero es llamativo que aquí dice, se sentó a la diestra de Dios. Creo que hay 7 referencias en el Nuevo Testamento a esto. Él no se sentó a la diestra del Padre. Él se sentó a la diestra de Dios. En relación al Padre se nos dice que Él está en el seno del Padre, de donde nunca ha salido, de donde nunca esa comunión ha sido rota, pero Él así se sentó en la majestad a la diestra de Dios. Pero nos llama la atención también la manera como Lucas lo presenta. Fijémonos que Lucas capítulo 24, versículo 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos. Esa palabra allí, los bendijo, es una acción continua, los bendecía. Creo que era la bendición sacerdotal, las manos hacia adelante, hacia su pueblo. Y el Señor bendiciendo a su pueblo. Pero dice Lucas en el versículo 51, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y note la expresión, y fue llevado. Usted recuerda que Lucas quiere mostrar al hombre perfecto. Al hombre que tenía una humanidad perfecta. Y este hombre fue llevado. Él podía ir al cielo. Pero Lucas nos dice que él fue llevado. Fue llevado. Versículo 50. Fue llevado arriba al cielo. Pero es llamativo la manera como Juan lo menciona, como Lucas lo menciona en Hechos capítulo 1. El contexto en Hechos es el rey. Ese es el contexto. Por eso quise que leyésemos el versículo 6. Ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos saben que Él es el rey rechazado. Y tienen esa inquietud. ¿Vas a restaurar el reino? Y entonces, en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, y esta palabra fue alzado. ¿Qué palabra? Fue recibido. Fue llevado. Pero dice Lucas ahora fue alzado. Y esta palabra en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 20 se traduce, es la misma que se traduce allá como enaltecer. Porque este es el rey. Él fue exaltado. El que fue crucificado y rechazado por todos, él es ahora enaltecido por Dios, exaltado. Ahora, es llamativo, hermanos, lo que esto produjo en los discípulos. Versículo 20 de Marcos capítulo 16 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. La visión de Cristo exaltado, la impresión de ver a su Señor resucitado y de verle levantarse de la tierra y ser llevado arriba al cielo, les impulsó a predicar el evangelio.
Y hermanos, hemos escuchado ya de nuestro querido hermano que debemos predicar la palabra. Y cuando predicamos, hermanos, contemos con la asistencia del mismo que murió y resucitó y ha sido exaltado. Necesitamos esa impresión. Dice el versículo 20, y ellos saliendo. Una asamblea, hermanos, debe salir. Ustedes recuerdan que en Marcos, ellos, y cuando el Señor resucita, hay la noticia en el ambiente que los discípulos han robado el cuerpo y que Él no ha resucitado. Y hay el impedimento, la imposición gubernamental para que no se predique la palabra. Ellos salieron para predicar el evangelio, pero me llama la atención, no solamente esto les infundió a salir a predicar. Capítulo 24 de Lucas, versículo 52, dice, ellos después de haberle adorado. Qué vista tan solemne, tan impactante. Verle ser levantado. Lucas nos dice que ellos le adoraron. Y hermanos, el Señor nos ayude. Pero la impresión de la glorificación, de la exaltación, de la ascensión de Cristo debe producir en cada uno de nosotros adoración. Mire, hermanos, uno no va a ser movido a predicar como hemos escuchado, a hablar de Cristo, a que Él sea la persona central de mi mensaje, si yo no tengo en mi alma la impresión de haberle adorado. Un predicador debe ser antes un adorador. Yo estoy agradecido por lo que uno aprendió en la asamblea donde uno fue formado. Allí había un anciano, el suegro de don Gelson Villegas, el hermano Próspero Díaz, ya está con el Señor. Él no le daba parte a un hermano a predicar el evangelio el domingo en la noche, si no había estado el domingo en la cena del Señor. Hermanos, un predicador debe ser un adorador. Y en una asamblea, hermanos, debe haber ese ambiente. Pero ¿qué nos va a ayudar, hermanos? La visión, la impresión de la exaltación a la gloria de nuestro Salvador. Dice Lucas que ellos, después de haberle adorado, versículo 52 dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo, con gran gozo. Ese gozo no tenía nada que ver con el entorno, con el ambiente. Ustedes recuerdan que, como ya hemos dicho, esos eran los días de persecución, de oposición artera contra los creyentes. Pero estos creyentes, después de adorarle con gran gozo, porque el gozo de aquellos creyentes radicaba en la glorificación, en la posición glorificada del Señor Jesucristo. Hermanos, el gozo en un creyente es un indicativo de su comunión con el Señor. No es que un creyente tiene que aparentar
a estar contento. O que tenga que ver el gozo con panderetas y con bulla, no. El gozo de estos creyentes, el gran gozo, estaba basado en la glorificación de Cristo. Tenía que ver con lo que ellos tenían en su comunión y compartían con su Señor. Pero dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Me llama la atención esta expresión porque ellos no estaban mirando el cielo. Ellos tenían los ojos puestos en el cielo. Eso describe que ellos no solamente vieron ascender a su Señor, sino que hasta el momento en que su vista ya no podía verle, ellos dejaron la mirada fija en el cielo. No es difícil ver una lección espiritual en eso. Hermanos, si Cristo está exaltado, ¿a dónde debería estar nuestra mirada? Colosenses capítulo 3, es llamativo lo que dice el apóstol escribiendo a los Colosenses, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Y el sentido allí es, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto no quiere decir que el creyente debe ser descuidado, negligente con sus responsabilidades seculares, no. Debemos ser cumplidos, diligentes. Si usted tiene un trabajo, usted debe ser uno de los mejores trabajadores. Si usted es estudiante, usted debería ser uno de los mejores estudiantes. Pero nunca nada aquí en la tierra debe distraernos de nuestra responsabilidad con nuestro Señor. Hermanos, Él es el más hermoso en gloria, como a veces cantamos. Él ha resucitado, está exaltado. Y debemos, como los discípulos, poner nuestros ojos en el cielo. De tener nuestra mirada en el cielo. Alguien ha dicho que los hombres que más han impactado en la tierra son aquellos que tienen sus ojos puestos en el cielo. Y estos discípulos estaban así. Otra cosa que es llamativa es lo que el Señor hacía desde allá. Versículo 20 de Marcos 16 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y dice aquí, ayudándoles el Señor. Ellos no lo veían, pero el Señor les ayudaba. Versículo 20 dice, y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Hermanos, gracias al Señor, que el Señor ha prometido prosperar la predicación del Evangelio. Si el Señor no lo hubiese hecho, si nosotros para predicar el Evangelio tuviésemos que depender de nosotros, hermanos, sería la obra del Señor, sería una obra imposible. Predicar de alguien que murió en la cruz,
Predicar de uno que salva porque vive a un mundo que está atraído por el brillo de este mundo. Sería imposible, pero hermanos, podemos confiar. Desde la gloria, el Señor prospera su palabra. Ellos, dice Marcos, ayudándoles el Señor. Esa palabra ayudándoles, el sentido es trabajaba junto con ellos. Entonces, en Marcos el siervo sigue ayudando su obra. Prediquemos la palabra, hermanos. No nos cansemos, salgamos a predicar. Y contemos con la presencia y la bendición del Señor. Otra cosa que Lucas dice que el Señor hacía es que Él los bendecía. Los bendecía. Esa fue la visión de ellos. Alzando sus manos hacia ellos, los bendecía. Y en esa posición, Él fue alzado, llevado arriba. Hermanos, hay varias cosas. Me llama la atención que en esas 12 ocasiones en que los evangelios relatan la resurrección, Cristo hace algo en relación a los discípulos, que es lo que Él está haciendo hoy desde la gloria. Por ejemplo, Él restauró a Pedro. Y hermanos, el Cristo resucitado, el Cristo exaltado, trabaja hoy para restaurarnos, para restaurar a los suyos, para volvernos al camino. Él dio pan y peces a los discípulos hambrientos y cansados. Hermanos, Él está en gloria, velando y cuidando de los suyos. Él los está bendiciendo, porque Él está vivo, en gloria, y Él está allí a nuestro favor. Que el Señor pues nos ayude y prospere su palabra.